Buenos días, bienvenidos a todos a esta clase sobre el interruptor automático y el interruptor diferencial. He unido estos dos elementos para que veáis claramente la diferencia que hay entre ellos, porque muchas veces oímos hablar que hay un interruptor automático y un diferencial, pero no sabemos cuál es cuál o para qué sirve cada uno de ellos. Y aunque externamente sean parecidos, que no son iguales pero se parecen, internamente son completamente distintos y no solo eso, sino que se utilizan para dos cosas muy distintas. Entonces, en primer lugar, os voy a explicar en la teoría cómo es cada uno de ellos, para qué sirve, cómo es por dentro, y luego los veremos en la práctica. Tengo aquí unos desmontados y veremos las partes que hemos visto en la teoría, ¿vale? Veremos toda la teoría de ambos primero y luego veremos la parte práctica, ¿de acuerdo? Pues vamos a comenzar. Porque ahora, viendo el dibujo de la portada, ¿sabéis cuál es el automático y cuál es el diferencial? ¿Eso lo tenéis claro? ¿Sí? Automático el grande. Eso es. El que está a la izquierda, ¿vale? Es el automático, ¿vale? Pero no porque sea más grande, porque puede haber, luego veremos ahí automáticos bipolares, tripolares, tetrapolares, pero eso, el automático es el de la izquierda y el diferencial es el de la derecha, ¿de acuerdo? Vale. Entonces vamos a empezar por el interruptor automático, ¿vale? Que hemos dicho que era como el de la izquierda. Yo aquí tengo uno, igual que ese, porque es el de la foto. ¿Lo veis? ¿Vale? Este es el interruptor automático. Este es un interruptor automático tetrapolar. ¿Vale? En las delegaciones, en las prácticas, tenéis puesto un bipolar, puesto donde les metéis los cablecitos de la monofásica, ¿de acuerdo? A ver, el interruptor automático está diseñado para la protección de conductores y aparatos contra sobrecargas eléctricas y cortocircuitos, ¿vale? Me está hablando de una protección de los elementos de la instalación, ¿vale? Porque esta va a ser una de las grandes diferencias. El interruptor automático es para proteger los elementos de la instalación frente a sobrecargas o cortocircuitos, ¿vale? Sobre estos dos tipos de problemas que pueden surgir, ¿vale? Pero para proteger los elementos, ¿vale? Se dispara cuando la intensidad nominal sobrepasa los valores preestablecidos, ¿vale? Cuando nosotros realizamos una instalación, pues lo calculamos una instalación, o cuando estamos realizando la instalación, esa instalación está diseñada para una intensidad máxima, ¿vale? Y en función de esa intensidad máxima que puede soportar el elemento más débil de la instalación, pondremos un interruptor automático, ¿vale? Que disparará cuando se sobrepase esa intensidad, ¿de acuerdo? Como protege frente a sobrecargas y frente a cortocircuitos, ¿vale? Tiene como dos elementos de protección dentro del mismo interruptor, ¿vale? Uno que se ocupa de las sobrecargas y otro que se encarga de los cortocircuitos, porque son dos errores distintos que se producen, ¿vale? Entonces tenemos por un lado lo que es la parte magnética y el otro lo que es la parte térmica, ¿vale? La parte magnética es la que se encarga de los cortocircuitos y la parte térmica es para las sobrecargas de corriente, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Vale? Tenemos esas dos partes, recordad, parte magnética para cortocircuitos, parte térmica para las sobrecargas de corriente, ¿vale? Por eso a lo mejor en lugar de interruptores automáticos, pues magnetotérmicos, por las dos partes, por la magnética y la térmica, ¿vale? Veremos las dos partes, cada una de ellas. Pero cada una de ellas, como veis, va a proteger frente a una de estas dos circunstancias, ¿de acuerdo? Importante, son de corte omnipolar. ¿Qué quiere decir que si un elemento sea de corte omnipolar? Que corta todo, no solo la fase donde se produzca ese fallo. Como veis, por ejemplo, en este, si se produjera un fallo, ¿vale? Aunque el fallo fuera en una de estas fases o lo hubiera establecido, corta todo, de repente hasta el neutro, o sea, corta todo para que no haya ningún tipo de fluidez de intensidad por ningún sitio, ¿de acuerdo? Se distinguen en tres tipos básicos, ¿vale? Que tenemos por los de uso doméstico, que son con la letra H, tenemos los de la letra L mayúscula, que es para protección de línea, y los de la letra G mayúscula, que es para la protección de algún aparato concreto, pues que necesita un automático, al margen de la protección que pueda tener la instalación, ¿de acuerdo? Siempre nos vamos a encontrar, como en todos los elementos, en su parte frontal, la identificación, ¿vale? Luego os lo enseñaré mejor, ¿vale? Pero aquí, ahora no se ven los números, luego os lo pondré mejor en la cam, pero aquí nos podemos encontrar el fabricante, nos podemos encontrar la tensión, en este caso para 400 voltios, nos podemos encontrar unas siglas que son, que este es de Merlin-Gerin, entonces tenéis el catálogo de Merlin-Gerin y aquí con estas siglas pues sabríamos qué tipo de automático es, ¿de acuerdo? Sobre todo cómo se conecta, las
la forma de conexión de que es tetrapolar, pues que tiene las 4 conexiones, ¿de acuerdo? Luego cuando lo ponga en la cam lo veréis de más cerca, ¿de acuerdo? Vale. Aquí en el dibujito, como veis, el de la foto es el que os acabo de enseñar, y luego simplemente para que sepáis, como veis que hay de varios tipos, tenemos el unipolar, el bipolar, tripolar y tetrapolar, ¿de acuerdo? Y como veis ahí pues tenemos para una fase, para 2, para 3 fases y neutro, ya dependiendo de cómo sea mi instalación y qué es lo que necesite proteger, pero que os podéis encontrar todos este tipo de automáticos. Como veis, todos son muy similares, y la parte frontal todos se ven así como unas letritas, ¿vale? Y las formas de conexión de cada uno de ellos. Esto es lo que os encontraréis, ¿de acuerdo? Vale. Esto que veis así, ¿vale? Esto es como si el interruptor automático por dentro, ¿vale? Parece que no vaya a tener nada, pero sin embargo tiene todo esto, lo tiene por dentro, ¿vale? Vamos a ver ahora letra por letra para que sepáis identificarlo, porque luego en el que tengo yo aquí abierto podréis identificar cada una de las partes también. Recordad que vamos a tener 2 tipos de protección, la magnética y la térmica. Entonces ahora vamos a ver claramente cómo actúa o qué elementos forman la parte magnética y qué elementos forman la parte térmica, ¿vale? Realmente ambos tipos de circuitos van a actuar sobre lo mismo para que dispare y corte, ¿vale? Entonces es como si tengo una parte magnética, tengo una parte térmica que actúan sobre un elemento, ¿vale? Que ahora lo veremos sobre el trinquete y dispara, ¿de acuerdo? Entonces vamos a fijarnos en el dibujito que lo tenéis ahí. Vamos a empezar con la letra A, lámina bimetálica para la protección contra sobrecargas, ¿vale? La parte térmica. Ahí lo veis, es como una pletina, ¿vale? Que está compuesta por 2 metales, ¿vale? Estos 2 metales son distintos y eso está hecho a posta porque cuando tú tienes un elemento compuesto por 2 metales que se calienta, cada uno de los metales tiene un pandeamiento distinto respecto del calor, ¿vale? Hay metales que cuando se calientan como que se ondulan antes que otros, ¿vale? Como que se pliegan así un poquito, ya sabéis cuando luego se calienta mucho. Entonces, como está formado por los 2 metales, pues uno hará más que el otro y se hace un pandeamiento, que es lo que hace actuar sobre el actuador, ¿vale? Ahora lo veré, ya veréis la lámina bimetálica cómo es, ¿vale? Cualquier duda que vayáis teniendo sobre los distintos elementos me vais preguntando, ¿vale? Porque quiero que os quede claro para que luego lo sepáis identificar en el que os voy a enseñar, ¿de acuerdo? Luego veis, tenemos el B, ¿vale? Que es el dispositivo magnético para la protección contra cortocircuitos, ¿vale? El B veis que es como un solenoide, ¿vale? Luego lo veréis aquí, que es así como una espiral de un elemento, ¿vale? Que es toda esa parte que veis ahí en B, es la parte magnética, la que va a proteger, que es la parte magnética, y es por inducción, ¿de acuerdo? Vamos a ver el resto de elementos. El C, que me viene, que es el tornillo de ajuste del bimetal, ¿vale? Volvemos al elemento anterior, al bimetal, porque lo podemos apretar más o lo podemos apretar menos, no vaya a ser que dispare mucho, dispare poco. Esto no lo hacemos nosotros físicamente, normalmente me viene ya calibrado y apretado lo suficiente, pero por si acaso que sepáis que se puede modificar. El G, que es muy importante porque es el trinquete sobre el que actúa el bimetal, pandeado por el paso de la corriente para efectuar el disparo. Vale, ¿veis el trinquete G? ¿Vale? Lo veremos aquí. Ese es el elemento sobre el que van a actuar tanto la parte magnética como la térmica para que dispare y corte la intensidad que está circulando, ¿de acuerdo? F es el muelle, ¿vale? Es el muelle que hace que la parte de inducción, que es la magnética, vuelva o esté en una posición normal cuando yo activo el automático. Entonces yo lo activo y el muelle, cuando el inductivo tiene más fuerza que el muelle, lo dispara, ¿de acuerdo? Ahí, como veis, el E me está hablando del inducido de la parte magnética. Me dice, el inducido que se desplaza debido al campo magnético de B y vence la fuerza del muelle actuando sobre G. Esto es lo que os he comentado. Por ahí está circulando una intensidad. Sabéis que una intensidad que circula por un conductor genera un campo magnético, ¿vale? Cuando ese campo magnético es suficientemente fuerte para atraer ese inductivo, ¿vale? Lo atrae, vence la fuerza del muelle y por tanto dispara, ¿de acuerdo? Porque mientras tanto es el muelle el que lo mantiene en una posición, pero en cuanto el inductivo tiene más fuerza, hemos generado un campo magnético porque está circulando una intensidad superior, ¿vale?, a la que nosotros necesitamos, entonces disparará porque vencerá la oposición del muelle, ¿vale? Luego tenemos en el D, que es la apertura del muelle, ¿vale?, que simplemente del interruptor, que es donde se va a abrir el interruptor. Y H es la parte de extinción del arco, ¿vale? Esto es lo que se denomina como cámara de chispas, ¿vale? Cuando nosotros cortamos la intensidad,
¿vale? Si tú tienes un cable, por ejemplo, imagínate, tenéis un cable y de repente, que están dos cables juntos, y de repente los queréis separar, como que cortéis la intensidad que circula por ello. Puede parecer que simplemente yo los separo y va a dejar de fluir la intensidad, ¿vale? Si estás hablando de intensidades muy pequeñitas o voltajes muy pequeñitos, no hay problema. Yo separo y deja de circular la intensidad. Pero cuando estás hablando de intensidades elevadas, la intensidad va a intentar seguir circulando y va a intentar crear un arco entre los dos conductores para seguir funcionando. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estamos hablando de interruptores automáticos que tienen que cortar intensidades muy altas, lo que se genera cuando yo corto es un arco, ¿vale? Y generan unas chispas. Entonces, tiene una cámara de apagado de chispas que se llama, luego lo veréis aquí, que está formado por un elemento que está con muchas láminas de metal, donde se va a conseguir que ese arco que se forma voltaico, pues se extinga, ¿vale? Porque puede llegarnos a ocurrir, ¿vale?, que si yo estoy utilizando un interruptor que no soporta el suficiente arco, no tiene el suficiente poder de corte, que se denomina, cuando hablamos del poder de corte de un interruptor estamos hablando de la intensidad que puede cortar, ¿vale? Porque si yo, por ejemplo, tiene un poder de corte de, por ejemplo, 25 amperios, pero yo le meto 63 amperios, aunque se dispare ese interruptor, no me va a poder cortar la intensidad, porque dentro se va a formar un arco y va a seguir funcionando la intensidad. Entonces siempre hay que tener cuidado con lo del poder de corte del interruptor, ¿de acuerdo? Porque me dice qué intensidad puedo cortar, porque no todas las intensidades se pueden cortar, lo que os digo, diciendo, uy, ya no, lo separo y ya no circula. No, la intensidad está circulando y me generará un arco. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿de acuerdo? Vale, seguimos. Elección del interruptor automático, ¿vale? El interruptor automático de impedir que la intensidad que circula por la anilla supere los valores máximos admisibles por los conductores y por el elemento, que siempre nos tenemos que fijar qué es lo que tenemos que proteger de la instalación. Nos tenemos que fijar en los conductores, en la intensidad que pueden soportar los conductores, pero también en los distintos elementos de la instalación, ¿vale? Porque si el conductor me permite 4 amperios, pero yo tengo, por decir algo, un receptor que soporta 2, ese receptor lo voy a achicharrar, ¿vale? Si le dejo pasar 4 amperios. Entonces siempre nos tenemos que fijar en el elemento que menos intensidad va a poder soportar, ¿vale? Respecto a lo que sería un cortocircuito o una sobrecarga. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, de respecto de los conductores, lo que os pongo aquí. Aparte de fijarnos qué es lo que soporta, luego tenemos que tener en cuenta que los conductores tenemos que saber cuánto es la intensidad máxima que pueden soportar. Y simplemente que sepáis cuáles son las características que hacen que un conductor soporte más o menos intensidad. Pues más que nada de qué están fabricados y cómo están fabricados. Si tienen más o menos sección, si son más o menos largos, si tenemos un aislamiento de PVC, de ETR, de polipropileno o de lo que lo tengamos, ¿vale? ¿Cómo los tenemos colocados? Si los tenemos en una pared, si los tenemos subterráneos, si los tenemos enclaustrados en la pared o si solo están colgando, ¿vale? Todo eso depende porque no tiene la misma disipación térmica, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y hablando de disipación térmica, la última parte es la temperatura. ¿Por qué? Porque no va a poder disipar, porque cuando un conductor está circulando intensidad, lo está calentando, ¿vale? Entonces, si yo tengo una temperatura ambiente de 10 grados, pues obviamente va a poder disipar calor. Pero es que como la tenga una temperatura ambiente de 50 grados, apenas va a poder disipar calor, ¿vale? Y entonces permite menos circulación de corriente, ¿de acuerdo? Esto más que nada respecto a los conductores, pero lo que os digo, tenéis que tener en cuenta también, ¿vale?, los receptores, ver qué intensidad pueden soportar los receptores. Que puede ser, que se nos puede dar el caso, por ejemplo, lo que hemos hablado antes, de que podían ser interruptores automáticos para una sola máquina. Es decir, que yo tenga un interruptor automático para toda la instalación, pero un receptor en concreto que me admita menos tenerlo regulado con otra pía. No hay problema, ¿de acuerdo? Vale. Ventajas de los interruptores automáticos, ¿de acuerdo? Esa primera ventaja que os pone, que es disponibilidad constante para el servicio sin cambios ni repuestos, ¿vale? Es porque la otra opción que hay en el interruptor automático, o que existía, eran los fusibles, ¿vale? ¿Qué ocurre con los fusibles? Que los fusibles, si se me funde un fusible, tengo que abrirlo, puede ser un fusible así, o puede ser un fusible así, ¿vale? Tengo que abrirlo, sacar el fusible roto, coger uno nuevo que tengo que tener, o tendré que comprar, ponerlo y volver a rearmar. Esto, una vez que ya haya arreglado la avería, porque si no se me volvería a fundir.
¿Qué pasa con los interruptores automáticos? Como ha disparado, arreglo lo que sea, lo vuelvo a conectar, ya está. ¿Vale? Porque no necesito cambiar ningún elemento de dentro del interruptor. ¿De acuerdo? Protección segura contra tensión de contacto demasiado alta, ¿vale? Lo que hemos comentado, sobrecargas, cortocircuitos. Dos órganos de enganche distintos, lo que hemos comentado, el que estaba, teníamos el térmico y teníamos el magnético, ¿vale? Uno para sobrecargas, otro para cortocircuitos. El térmico es el bimetálico, que es el que nos aparece aquí, que tiene una característica de desenganche diferida. ¿Qué quiere decir esto? Que no desengancha en el momento. ¿Por qué? Porque la lámina de metal necesita un tiempo muy pequeño, pero un tiempo, ¿vale? Un tiempo para calentarse lo suficientemente para realizar ese pandeo que actúe sobre el trinquete, ¿de acuerdo? Entonces eso tenéis que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Entonces, el bimetálico tiene un desenganche diferido, es decir, que le cuesta un poco, estamos hablando de tiempos muy pequeños, pero que le cuesta un poco, ¿de acuerdo? Y el lo que os pone aquí, que es evita disparos prematuros, porque a lo mejor pues hay un momento que circula una intensidad alta, pero que es solo un momentín, ¿vale? Y no está el tiempo suficiente como para calentar ese bimetal, ¿vale? Entonces, evita ciertos disparos que no serían necesarios. Y luego tenemos el electromagnético, ¿vale? Que es el que hemos comentado que tenía el inducido, ¿vale? Este sí que es rápido, ¿vale? Y este son milisegundos. En el momento que circula más intensidad de la que tiene que circular y genera un campo magnético mayor, desengancha en el momento, ¿de acuerdo? Y entonces, lo que hablábamos, pues la desconexión frente a cortocircuito y sobre a contactos indirectos, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Os ha quedado más o menos claro cómo funciona un interruptor automático? ¿Sí? Si tenéis alguna duda, algo que queréis preguntar sobre ese elemento. De todas formas, como luego lo veremos aquí físicamente, si os surge cualquier duda, pues me lo comentáis, ¿vale? Vale. Ok. Vamos a empezar con el interruptor diferencial, ¿vale? Que lo tenéis ahí. Aquí tengo otro, ¿vale? Cambia un poquito el botoncito de test, que en este caso está puesto aquí, ¿vale? Luego veremos para qué sirve este botoncito de test. Y aquí pues aparecen también todas sus características, luego los enseño, pero se aparece por los amperios, la sensibilidad, que ahora hablaremos de ella, y la potencia que necesita, ¿de acuerdo? Estos también los encontraréis en los tableros de prácticas, ¿de acuerdo? Ahí en la foto de la derecha os aparece cómo es por dentro, ¿vale? ¿Veis que es completamente distinto al automático? Es que no tienen nada que ver, ¿vale? Ahí hay un filtro electrónico, hay un relé y hay un toroide, ¿vale? Y todos esos cables que veis, pues simplemente son los cables a los que vamos a conectar nuestras fases, ¿de acuerdo? Y van a circular por dentro del toroide. Pero vamos a ver cómo funciona y lo entenderéis, ¿vale? El interruptor diferencial desconecta la instalación eléctrica de forma rápida cuando existe una fuga a tierra, ¿vale? Antes hablábamos de cortocircuitos y sobrecargas y protegíamos la instalación, y ahora hablamos de fugas a tierra, ¿vale? ¿Cuándo se produce una fuga a tierra? Pues una fuga a tierra se produce sobre todo cuando yo toco una parte activa y entonces hay una circulación de intensidad a través de mi cuerpo hacia tierra, ¿vale? Entonces detectará que hay una fuga de intensidad porque hay una derivación a tierra y entonces es corta, ¿vale? ¿Veis la diferencia? Son totalmente distintos. Lo que os comento aquí, en caso de que alguien toque una parte activa, el interruptor diferencial corta, ¿vale? Corta muy rápido. Este sí que corta muy rápido porque es que sirve para proteger las personas. Porque que se me funda una bombilla, pues mal. Pero que se me dé a alguien un calambrazo y no corte a tiempo, pues eso tiene bastante más peligro, ¿de acuerdo? Tiene un pulsador de prueba, que es el pulsador de test, ¿vale? Que lo que hace es como simular un defecto. Esto lo podemos utilizar para saber si está funcionando correctamente el diferencial. Es decir, yo cuando le dé a ese botoncito de test, se corta automáticamente. Es como si se hubiera producido un fallo, ¿de acuerdo? Como si alguien hubiera tocado algo y le hubiera dado y se hubiera desviado intensidad a través de esa persona, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el funcionamiento? Vale, ahí lo tenéis explicado, ¿de acuerdo? Y que habéis visto en el dibujo cómo era más o menos. Entonces vamos a ver para qué servían cada uno de esos elementos que tiene cerca el diferencial. Vale. Espera. Tenemos el diferencial, ¿vale? Por aquí vamos a meterle las fases y por aquí las vamos a sacar, ¿vale? Y entonces los cables que tiene por dentro vienen conectados a mi fase, ¿de acuerdo? Es como seguirlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todos esos cables, ¿vale? Que realmente pues tendrán su alargamiento dentro con los que tiene, se pasan por dentro del núcleo toroidal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre?
que la suma vectorial de las corrientes que circula por los conductores, ¿vale?, tiene que ser 0. Es decir, lo que entra tiene que ser lo que sale. ¿Vale? Quedaros con eso. Lo que entra tiene que salir lo que sale. Y si detecto que está saliendo menos de lo que está entrando, es que la intensidad a algún sitio se me está yendo, ¿vale? Y seguramente pues a un sitio que no debería de irse, porque tiene que entrar lo mismo que tiene que salir. Y eso es lo que va a detectar, ¿vale? ¿Cómo lo detecta? Pues ahí como es un toroide, va a circular distinta intensidad, se genera una tensión en el secundario, esto lo detecta la parte electrónica y corta. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Esto lo veis claro? ¿Vale? Entonces, realmente es cuando el interruptor o el diferencial, por medio de ese núcleo toroidal, detecta que lo que entra es distinto de lo que sale, ¿vale? Que la suma vectorial de las intensidades es distinta, ¿vale? Esto repercute en una tensión que detecta la parte electrónica y corta inmediatamente, ¿vale? Actúa sobre el elemento de disparo, es decir, lo abre, ¿de acuerdo? Y luego quería comentaros una característica, ¿vale?, de este elemento, que es la sensibilidad, ¿vale?, que es la mayor o menor rapidez con la que va a saltar, ¿vale? Podemos encontrarnos diferenciales que actúen a la misma intensidad, que actúen con la misma tensión, pero que tengan una sensibilidad más fuerte o menos. ¿Por qué? Porque va a depender de lo que estemos protegiendo. Porque a lo mejor si son claro, siempre hay pequeños fallos y no es porque se esté derivando mucha intensidad, sino porque hay como un margen de error de que realmente no todo lo que entra sale, sino que hay unas pequeñas pérdidas por ahí, ¿de acuerdo? Entonces yo elijo la sensibilidad en función del tipo de circuito que tengo. Evidentemente un circuito electrónico, ahí la sensibilidad tiene que ser muy pequeña, ¿vale? En un circuito a lo mejor más grande, pues aunque no sea exactamente 0, pues no pasa nada, ¿vale? Entonces ya están estipuladas, ¿vale? Yo no elijo la sensibilidad, no tengo que calcularla, sino que están ya estipulados. Se suele elegir 30 miliamperios, tal cual os he puesto ahí en la hojita, para el alumbrado y las máquinas portátiles, y 300 para aparatos y máquinas que dispongan tierras independientes, ¿de acuerdo? Y luego tenemos los tipos de sensibilidades que hay. Teníamos muy alta, 10 miliamperios, alta sensibilidad 30, sensibilidad normal entre 100 y 300 y baja sensibilidad entre 0,5 y 1 amperio. Ojo, que la baja sensibilidad es bastante 0,5, 1 amperio es algo ya bastante grande, ¿de acuerdo? Pero lo que digo es depende un poco de la instalación y de lo que necesitemos, ¿de acuerdo? A ver, Roberto, indicabas que sí, que detecta la diferencia. Sí, eso es exactamente. Lo que entra menos lo que sale. ¿Vale? Entonces, el relé diferencial, tal cual aparece aquí, debe asegurar la apertura del circuito cuando la intensidad derivada, es decir, la que no vuelve a salir, tiene un valor superior a lo que nosotros le hemos dicho la sensibilidad. Es decir, oye, si se pierden por el camino más de 300 miliamperios, dispárate, ¿vale? O si se pierde por el camino 0,5 amperios, dispárate, ¿de acuerdo? Eso se lo vamos a decir nosotros con la sensibilidad, ¿vale? No debe dispararse para una intensidad menor de la mitad de su sensibilidad. Esto es lo que tiene, ¿de acuerdo? Los interruptores diferenciales de alta sensibilidad aportan protección muy eficaz contra incendios también, ¿de acuerdo? Porque en el momento en que tú tienes un incendio, va a haber fugas de electricidad, ¿vale? Porque se van a quemar los aislantes de los conductores, va a tener partes activas enseguida que entrar en contacto con cualquier cosa y va a haber una fuga. Entonces, en ese momento, el diferencial va a detectar que hay una fuga y me va a cortar la electricidad, ¿de acuerdo? Entonces, viene muy bien también para los incendios, ¿de acuerdo? Y protege contra los contactos indirectos, que es lo que hemos comentado, ¿vale? Cuando tenemos imagínate que tenemos un conductor activo que está pelado, ¿vale? Que está tocando la máquina, imaginaos, o sea, la máquina misma tiene dentro cables, pues casualmente un cable pues se le ha ido un poquito el aislante, entra en contacto con la parte de fuera, la metálica, y pasas tú por al lado y lo tocas, ¿vale? Con eso hay que tener mucho cuidado también. Esto, el diferencial, lo que hace es dispara, ¿vale? Estos fallos luego son más difíciles de encontrar porque se te dispara un diferencial con eso y anda para darte cuenta que tienes un cablecillo ahí pelado dentro de esa máquina. Pero que sepáis que se debe a eso, a los contactos, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y dudas con el interruptor diferencial? O con el automático, sobre la teoría que hemos explicado. Me interesa sobre todo que veáis la diferencia entre los dos elementos, porque cuando hablamos de interruptor automático diferencial los ves ahí que son muy pareciditos y que dices, bueno, pues protegen,
¿vale? Protegen, pero que quede claro la diferencia de lo que protegen. Que uno me está protegiendo la instalación y otro me está protegiendo a las personas. ¿De acuerdo? Entonces, no podemos poner uno sí y otro no. Que hay gente que me dice, oye, pues si pongo un diferencial, ¿para qué quiero el automático? Si pongo el automático, ¿para qué quiero el diferencial? Se necesitan los dos siempre. ¿De acuerdo? ¿Vale? Os voy a enseñar físicamente aquí unos interruptores que he abierto. El interruptor automático me ha sido relativamente fácil de abrir, ¿vale? Porque no tenía mucha historia. Pero el interruptor diferencial, ya lo veréis, pues me ha costado un poco más. De hecho, no se ha podido abrir entero porque tiene una carcasa metálica así alrededor, ¿vale? Pero quiero que los veáis, ¿de acuerdo? A ver, espera que hay preguntas. Roberto, los diferenciales no detectan las 3 fases, ¿no? Son una fase y neutro. Depende. Los diferenciales. Exacto. No, hombre, tienes distintos tipos de diferenciales, ¿vale? Lo que pasa es que yo os aquí he enseñado porque es que tengo el que utilizáis en la práctica, que es para monofásica, ¿vale? Víctor, magnético comentaste para cortos, exacto. Mira, te lo pongo en la diapositiva otra vez. No obstante, como siempre os digo, si necesitáis las diapositivas a posteriori, que me las podéis pedir, o si os surge cualquier duda me lo decís, ¿vale? La parte magnética la tenemos para cortocircuitos y la térmica para sobrecargas, ¿de acuerdo? Sí, exactamente, ahí lo pone René, los diferenciales con 3 fases, ¿de acuerdo? Claro, lo que pasa es que, claro, como yo a lo mejor te ha confundido, como te he puesto el ejemplo y el que tengo aquí es monofásico porque es el que utilizamos en las prácticas, ¿vale? Es que un automático trifásico tetrapolar, pues aún me podía hacer con él, pero del otro no tenía, ¿de acuerdo? ¿Vale? Os los enseño. A ver. Lo dicho, poneos el modo meeting ahora, ¿de acuerdo? ¿Vale? Porque así vais a poder ver la cama en grande y vais a poder ver el chat. ¿Vale? Tengo ahora muchas cosas por aquí desmontadas. Vamos a centrarnos en el automático de momento, ¿vale? No os preocupéis si se ve un poco borroso, que yo ahora lo ajusto para que lo veáis más claro. A ver, ¿veis? ¿Veis ahora el enfoque? ¿Sí? Se ve más o menos bien, ¿no? ¿Veis? Aquí pues que te pone cómo se conecta, que es de Merlin-Gery, la tensión y sobre todo pues el tipo de automático que es, ¿vale? Como veis, cuando está apagado, aquí me aparece el off, ¿de acuerdo? Y así lo armaría. Y entonces pasaría a estar en on, ¿de acuerdo? Muchas veces incluso estos son en verde, perdón, son en rojo, para avisarnos de que está encendido, y la parte esta de aquí es en verde, ¿de acuerdo? Y por aquí yo cablearía, ¿vale? Lo que entra y lo que sale, ¿de acuerdo? Y por detrás pues llevan pues para ponerlo al carril DIMM, ¿veis? Parecen como los modulitos individuales de un unipolar, ¿lo veis? ¿Sí? Espera que he puesto esto aquí y ahora no veo si hay preguntas. Vale. No se refiere a amperios, no, se refiere al tipo, ¿vale? Con esto yéndote al catálogo de Merlin-Gery pues sabrías cuál es el poder de corte que tiene, cuál es los amperios que corta, todas esas cosas, ¿de acuerdo? Bueno. Y luego he cogido un unipolar, ¿vale? ¿Lo veis? Espera, que voy a tratar de que se vea mejor en la cam. A ver. Bueno, ¿veis? Un unipolar. Este sería lo que pongo a on, lo que pongo a off. ¿Veis? Este lo tiene en verde y cuando armo lo tengo en rojo, ¿vale? Como que está activo, ¿vale? Y así estaría desactivado. Bueno, pues este lo he abierto, ¿vale? He abierto varios porque siempre hay alguna piececilla pues que mientras lo abría pues se iba un poco, ¿vale? Y este es lo que os he comentado según... Esto es lo que activa o desactiva este trinquete, ¿vale? Este que veis aquí, ¿vale? Y en función de si yo lo activo, ¿vale? ¿Veis que lo he movido con el destornillador? Así lo estaría activando, ¿vale? Y tenemos las dos partes. Esta es la lámina bimetálica, ¿vale? No sé si la veis, veis que es como una laminita, ¿vale? Y esta es la que se va a calentar. Y en función como se pande, va a hacer que el trinquete vuelva a su posición o no, ¿de acuerdo? Esta es la parte de inducido,
que este es por donde está circulando la intensidad, y crea que este inducido atraiga o no al trinquete este, y entonces lo dispare y venza a este muelle que lo pone en marcha, ¿vale? Yo lo armaría, pero si el inducido por lo que sea actúa, pues volvería, ¿vale? Y luego quería que vierais, veis que además está un poco negrito, ¿vale? ¿Esto por qué es? Esto es por lo que os he comentado de los arcos. Y esto, ¿vale? Esto es la cámara de chispas, ¿vale? Está aquí dentro. Y aquí lo que hace, ¿vale? Es que en lugar de pasar todo un arco, ¿vale? El arco se va fragmentando por cada una de estas partes, ¿de acuerdo? Para que veáis un poquito cómo sería, se le denomina cámara de chispas, ¿vale? Y va aquí, ¿vale? Y estos tornillos pues son de por donde yo, a ver, es que si lo pongo así igual se me cae, por donde yo voy a cablear por arriba y por abajo, ¿vale? Como veis tengo estos 3 desmontados porque en unos cuando los desmontaba pues me fallaba, se me iba el interruptor, en otros se me rompía, ¿vale? Esta lámina metálica veis que está ahí protegida, pero por ejemplo esta no tiene ningún tipo de protección y se ve más claro, ¿vale? ¿La veis por aquí? ¿Sí? Vale, pues esto del automático. Y luego el diferencial, ¿vale? El diferencial aquí para 40 amperios con una sensibilidad de 30 miliamperios, 230 voltios, ¿vale? Y lo mismo, si está apagado, así está encendido. Y si lo tenemos conectado y le damos al test, va a disparar, ¿de acuerdo? Y lo mismo la forma de conexión, por aquí lo voy a cablear y por aquí se mete el cable, se aprietan los tornillos y por aquí lo pongo en el carril DIN, ¿vale? ¿Y cómo es por dentro? Pues aquí lo tenéis por dentro. ¿Ves? Esto es lo que me refería de la parte metálica esta que tiene aquí, que claro, esta parte no la he podido quitar, ¿vale? Y todo esto es plástico duro, pues que he quitado un poquito pues como con una radial, ¿vale? Porque si no tampoco, lo que he hecho ha sido quitarle el frontal, ¿vale? Para que lo veáis. Pero porque como tenía esta parte metálica, esto no se podía abrir como se abre el otro, no es igual, ¿vale? Aquí tenemos el toroide, ¿vale? Por donde están pasando los cables y en donde se va a generar donde se va a detectar esa diferencia de entrada de corriente. Aquí tenemos, a ver, aquí, ¿la veis? Esta sería la parte electrónica, ¿vale? Aquí entraría los cablecitos y me diría si hay una diferencia o no de intensidad. Y esta es la parte electrónica, que es la que hace que se dispare o no esto, ¿vale? Perdón, os he dicho quitar el frontal, no, he quitado la parte de atrás, es que no, perdón, ¿vale? Y entonces aquí veis es donde cableo, ¿de acuerdo? Entonces veis el toroide, veis la parte de electrónica y luego lo que dispara, ¿vale? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Cuestiones que tengáis sobre el interruptor automático, sobre el diferencial? ¿Algo que queráis que repita? ¿Alguna cuestión? ¿Ha quedado más o menos claro? ¿Está claro? Vale. No obstante, como siempre os digo, si a posteriori os surge cualquier duda. ¿Hay bloques automático más diferencial? Sí, hay bloques de automático más diferencial. Y si te cuadra, pues tampoco hay problema, ¿vale? ¿Dudas que os surjan a posteriori? Me mandáis un correico, o si no me tenéis distante como profesora, pues lo mandéis a la profesora y me lo reenviará a mí, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias a todos por haber asistido a la clase y sobre todo que espero veros en las próximas clases.